Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho Tax Day México. Comenzamos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al caso 41 de Asesor PLD. En este caso 41 vamos a seguir platicando del superpeso. En el caso 40 ya platicamos algo preocupándonos, o sea, soy como alguien que está hablando de forma pesimista de algo en lo que parece muy bueno, ¿no? Oye, que a todo dar, que el dólar se esté apreciando y que el tipo de cambio sea cada vez más bajo. Podemos salir de vacaciones al extranjero y nos sale baratísimo. O sea, tenemos muchas ventajas a nivel individual si es que tenemos dólares, lo cual no necesariamente es lo mejor a nivel global. Soy su amigo Javier Martínez y vamos a estar trabajando con este tema: el superpeso y sus efectos en el consumo de productos importados o de productos o servicios en dólares, ¿no? Como sería incluso las vacaciones. Recuerden que México, con un tipo de cambio barato, afecta a los exportadores y beneficia a los importadores. Estos importadores van a terminar con gran parte de la industria en México, porque pues esta industria no podrá competir y ya tiene un rato sin estar así. Si las ideas de que todo el año entrante seguimos con un tipo de cambio muy bajo, muchos van a tener que cerrar y los importadores, en el momento en que suba el tipo de cambio, pues tendrán una repercusión inmediata en el precio al consumidor. Entonces es un mercado sobrecalentado, por decirlo de alguna forma, como lo han mencionado algunos analistas. Entonces, los productos nacionales no pueden competir con los productos importados y están valiendo gorro. Es un poco la idea. Veamos dos artículos de analistas que son expertos en este tema. Uno del lunes 10 de julio del 2023, que habla del superpeso, lo escribe Sergio Chagoya. Él es experto en inversiones y asesoramiento de empresas en materia corporativa y regulatoria de Santa Marina y Esteta. Y entonces veamos un poco lo que dice Sergio Chagoya en este artículo del Financiero. Dice: el peso registró esta semana, tendríamos que regresarnos un poquito, pero estamos en el mes de julio del 2023 y la idea hasta este momento básicamente sigue igual. El superpeso anda volando muy alto. El dólar es el que anda volando muy bajo. El peso registró esta semana su nivel en casi 8 años, considerado por analistas financieros como una racha positiva frente al dólar. Este nivel no se había visto desde el 18 de diciembre del 2015, cuando el tipo de cambio alcanzó 16.95. Estamos hablando de diciembre del 2015, estamos hablando de varios años: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, más de 8 años que el tipo de cambio se regresa. Sin embargo, continúa diciendo, estas cifras se deben a una serie de circunstancias coyunturales, tanto externas como internas. Por un lado, el hecho de que seguimos recibiendo muchas divisas de todos nuestros paisanos que trabajan en los Estados Unidos, dinero que se ha convertido en uno de los principales salvavidas de las familias mexicanas ante un entorno económico que apenas se está recuperando tras la crisis que dejó la pandemia ocasionada por el coronavirus. Aquí nada más recordemos esto: este tipo de cambio provoca que las personas que reciben dólares de Estados Unidos pues puedan gastar menos, pueden gastar solo 17 pesos cuando antes podían gastar del orden de 22 pesos. Es un golpe también fuerte a este punto. Este dinero, que se ha convertido en uno de los principales salvavidas de las familias, entonces ha ido crece y crece y crece.
Para darnos una idea, los envíos de dinero a México han alcanzado la cifra de 58.497 millones de dólares en 2022, lo que supone un crecimiento de 13.4% respecto al año previo, de acuerdo con datos del Banco de México. Por ahí tenemos un caso en el que estuvimos revisando qué broncas hay con estas divisas que se están recibiendo por parte de nuestros paisanos, porque decían, oye, se ven raras, podríamos tener ahí problemas de lavado de dinero y bueno, habrá que estar revisando qué pasa, pero ese tema sigue ahí siendo uno de los más importantes. Continúo con el artículo. Otro factor es que no se sufrió un endeudamiento importante, como lo hizo gran parte de los países europeos, el propio Estados Unidos y Canadá. Lo anterior no fue producto de una coyuntura, sino de una decisión del gobierno. Ok. Punto y aparte. También recordar que la economía mexicana se basa en la política y 2024 será un año de elecciones presidenciales, por lo que los mercados financieros estarán reaccionando muy bien al peso mexicano. El 2024 será un año decisivo para el peso mexicano, ya que se viene el cierre sexenal del PG, bueno, él dice Andrés Manuel López Obrador. En otros sexenios esto ha traído muchas veces crisis económicas y financieras, o sea, antes cada sexenio teníamos una crisis terrible. Bueno, no antes, cada sexenio, en varios sexenios ocurrió esta bronca. Esperamos que nuestro Banco Central y la Secretaría de Hacienda continúen haciendo las cosas bien. Nos explica cómo entender el superpeso. Dice, ¿cómo entender el superpeso? Que es lo que nos ocupa. Una apreciación del peso frente al resto de las monedas o superpeso, como lo que estamos viendo, significa una buena noticia para aquellas empresas que importan materias primas, mercancías o servicios, pero significa una caída en el valor de los productos de aquellas empresas que exportan. ¿Ok? Esto hemos venido reiterándolo. Buena noticia para los importadores, mala noticia para los exportadores. Los importadores no crean fuentes de empleo, los exportadores crean fuentes de empleo y son los que están valiendo gorro. Continúa el artículo. El superpeso también tiene sus efectos negativos, ya que recibimos menos recursos, menos dinero dado la fortaleza del tipo de cambio. Los dólares que te pagan ya no se traducen en tantos pesos y es por eso que hay muchas industrias que están resintiendo ese tipo de cambio tan fuerte. Ya que nuestro mercado es considerado como una economía exportadora, tú dices, a ver, espérate, nuestro mercado es una economía exportadora, entonces el maldito superpeso es una muy mala noticia. Bueno, sí, pudiese ser. Eso no lo menciona el artículo. Regreso al artículo. Ya que nuestro mercado es considerado como una economía exportadora, esto es, con una importante planta de manufactura, no es como la canadiense o la norteamericana. Podremos hablar de resultados hasta que veamos qué efectos dejan las megaobras, es decir, si generaron empleos, hay un desarrollo económico, más empresas, mayor pago de impuestos y ya, ahí estaría ese punto. El peso mexicano concluyó el primer semestre con una apreciación cercana al 12%. Nuestra moneda nacional mantiene una robustez derivada de los hechos y circunstancias reseñadas. Sin lugar a dudas, el Banco de México ha cumplido con su imperativo constitucional. Ahí se la pasa echando guayabazos al gobierno, lo cual, si lo entendemos, es políticamente correcto. Lo que no ocurre con nosotros, bueno, en este caso conmigo, que ser políticamente correcto nomás no me sale, pero bueno, ahí está. Sin perjuicio de ello, los siguientes meses de intensa actividad política y electoral a nivel nacional presentarán nuevos retos a los tomadores de decisiones de las más relevantes políticas públicas y macroeconómicas, por lo que
hacemos votos para que ahí vayan las cosas bien. Ahí termina el tema. Ok, nos viene a explicar un poco lo que hemos estado diciendo. Si nos damos cuenta, aquí sería un tema relevante con Sergio Chagoya, que no nos mencionó esos 6 puntos de diferencias que hay entre las tasas de que están generando este dinero, ¿no? Decíamos en el caso pasado, el amplio diferencial de tasas entre Banxico y la Fed, equivalente a 600 puntos base, y esto hace que mucha lana esté llegando a México por esos 600 puntos base. Entonces, aquí tendríamos que revisar este punto. Mi querido Sergio Chagoya, tienes que dedicar otro artículo para hablar del superpeso y esos 600 puntos base que considero, dentro de mi neofitez, que la neta del planeta, ese es el detalle más relevante que tenemos en este punto. Ok. Veamos el tema que decíamos, ¿qué pasa con el consumo? Oye, ¿qué está ocurriendo? Porque el consumo en México sigue creciendo, lo cual es una buena noticia. Sí, pero estamos comprando cosas importadas. O sea, la oferta del consumo está en dólares. Y aquí me voy a remitir a un artículo que escribió Enrique Quintana en El Financiero el jueves 6 de julio del 2023. Y es relevante que tratemos de entender hasta qué punto esto pareciera que no es una noticia tan relevante. Vaya fuerza que tiene el consumo de productos importados. Punto. Ayer el INEGI dio a conocer que el consumo privado al mes de abril creció a una tasa de 3.5%. O sea, el consumo creció al mes de abril 3.5%. Pero si comparamos el consumo nacional e importado, hay grandes contrastes. El consumo de bienes nacionales decreció en 0.7% respecto al nivel del año pasado, mientras que el consumo de bienes importados creció a una tasa anual de 12.4%. No manches, pues sí, es evidente. O sea, estamos comprando productos importados aprovechando los precios que se tienen. Imagínense, si estamos revisando cuánto consumí de productos importados y es 12.4%, si revisáramos que esos bienes importados que compré están, digamos que con un tipo de cambio de 17 pesos, si estuvieran a 22 pesos, sería terrible el diferencial. O sea, el número de productos no solo es el 12.4%, sino un porcentaje todavía mayor de cosas. El consumo, continúa diciendo Enrique Quintana, el consumo de servicios de origen nacional creció 5.2%. Otro indicador relevante es el de las importaciones de bienes de consumo. En los primeros 5 meses del año, las compras de bienes de consumo importados alcanzaron casi 35,000 millones de dólares y crecieron a una tasa anual de 13.8%. Todo lo que estamos importando de bienes de consumo. Maíz, frijol, chiles, ¿no? Hasta los chiles los importamos, chiles secos, etc. Punto y aparte. El comercio minorista que distribuye muchos productos importados obtuvo en el mes de abril un crecimiento de 4.6%, pero resultó sorprendente el crecimiento mensual que fue de 1.5%, el cual, si se analizara, sería de 18%. Se ha comentado ampliamente que uno de los factores que soportan este gran empuje del consumo es el empleo. Las cifras del empleo formal en junio se dieron a conocer ayer y con todo a que el ritmo de crecimiento fue más débil que en meses anteriores, alcanzó el 3.9%. Si se considera el volumen completo del empleo y no solo el de los afiliados al IMSS,
El crecimiento del primer trimestre, el último disponible, para la encuesta que realiza el INEGI es de 4.3%. Otro indicador relevante son las remuneraciones, los sueldos. El indicador de salario medio de cotización del IMSS a junio es 11.2% superior al que había un año antes. Si se quita el impacto de la inflación, que en el peor de los casos estaría en 5.5% en el mes, tendríamos un salario superior en 5.4% al del año pasado. O sea, hay un incremento importante. Esto quiere decir que la masa salarial real del sector formal de la economía crece a un ritmo de 9% anual. Por si eso no fuera suficiente, considere que el crédito al consumo de la banca comercial al mes de mayo creció 11.4% en términos reales. Estamos metiéndole a la tarjeta de crédito. Oye, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Ya viste este precio de esta compu? Está de pelos, o sea, nunca vamos a volver a tener ese precio y además a meses sin intereses y entonces pues le pegamos a la tarjeta. Recuerden, el caso 40 y el caso 41 nos hablan de comentarios del superpeso que les podrán ser de utilidad. Nos vemos en el siguiente caso. El juicio profesional, experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales y si necesitas asesoría o servicios de prevención de lavado de dinero, capacitación o preparación para la certificación de la CNBV o en la UIF, o quieres formar parte de nuestra membresía Asesor PLD, búscanos en taxday.com.mx.